Bueno, suplicamos a quienes hoy nos distinguen con su presencia, tomen su sitio para poder dar inicio al segundo panel de esta mañana. El aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra. Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un trabajo adecuado. Por estar en condiciones y para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género, es indispensable tomar en cuenta que ésta se encuentra normalizada y por tanto invisibilizada, y puede constituir prácticas comunes que ni siquiera se cuestionan. Corresponde ahora a la consejera electoral, doctora Eva Barrientos Cepeda, fungir como moderadora del panel denominado Violencia Política en Razón de Género en el ejercicio del cargo. Muchas gracias, Amanda. Nuevamente saludo con mucho gusto a todos los presentes, a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, para mí es un honor moderar esta mesa que seguramente va a estar muy nutrida porque, bueno, cada uno tiene mucha experiencia en la materia y sobre todo que tienen la visión desde diferentes puntos de vista, desde la parte administrativa, pues la consejera Dania, desde la parte jurisdiccional, la magistrada Silva, desde la parte jurisdiccional y académica del doctor Ogesto. Entonces, bueno, vamos a escucharlos con mucha atención. Vamos a, por el tiempo, que ya estamos bastante ya un poquito atrasados, vamos a tener 15 minutos de participación de cada uno. Les avisaré cuando ya les falten 3 minutos. Y bueno, pues vamos a iniciar. Trataré yo de ser muy concreta en la moderación, porque aquí lo importante es escuchar a nuestros ponentes. Y bueno, empezamos entonces con María Silva Rojas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, donde se tituló con mención honorífica en 2005. Es maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Fue profesora de distintas materias en la Universidad Panamericana y ha cursado diplomados y estudios de posgrado en diversas áreas. Forma parte de la barra mexicana del Colegio de Abogados desde 2009. Actualmente es magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que desempeña desde marzo de 2016. Recibámoslas con un aplauso, por favor. Muchas gracias a todos y a todas. Evidentemente a mí me gustaría extenderme un poco, pero voy a tratar de ser respetuosa con el tiempo de todas y todos. Muchísimas gracias al... Bueno, perdón, antes una pausita. Yo ahí abajo me estaba muriendo de frío, pero aquí está peor todavía. No sé si me pudieran hacer el favor de bajarle un poco a los pingüinos. Y ahora sí, muchísimas gracias primero al consejero presidente Alejandro Bonilla, al consejero Roberto López, que amablemente me invitó, a la consejera Eva Barrientos, que modera esta mesa. Para mí un honor y un gusto, como siempre, estar aquí con Dania. Y bueno, al doctor Fernando es la primera vez en la que coincido con él, pero mucho gusto. Bastante creo que conocemos de su trayectoria. Ya esbozaban un poco en la mesa anterior a donde vamos ahorita. La mesa anterior se trataba de lo que sucedió durante el proceso en cuestión de violencia política de género. La que sigue son los retos por venir, y esta mesa nos pidieron que nos centráramos exactamente en la violencia política que sufrimos las mujeres en el ejercicio del cargo. Ya la última de las ponentes en la mesa anterior más o menos esbozaba justo esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo sufrimos las mujeres la violencia política cuando estamos en el cargo? Y sobre todo también me llamaba la atención algo que mencionaban en la mesa anterior también, y es creo que el punto central de lo que yo veo que es el problema en la violencia política durante el ejercicio del cargo, y desgraciadamente es la ignorancia.
Es imposible pensar que alguien pueda acudir a un tribunal, a un instituto, a alguna fiscalía o a pedir incluso ayuda si no sabe que está siendo víctima de violencia, si no sabe que tiene algún derecho que está siendo violado. Y esto, la verdad es que a mí me impacta mucho y me duele porque de primera mano me he enterado de personas que contándome ahora sí que en el anecdotario con algunas amigas abogadas o asesoras, incluso politólogas que están en el medio no tanto de la materia jurisdiccional electoral, sino involucradas con mujeres que están en el ejercicio del cargo, me cuentan, no, pues es que fue y presentó una denuncia en el tribunal para que le pagaran. Y empiezan más o menos a contarnos cuál es la vivencia de las personas y en realidad están siendo víctimas de mucha más violencia. No solo es el tema económico de que no les paguen sus dietas, es el tema de que les cierran los archiveros, de que no les dejan entrar a sus oficinas, de que les quitan el personal que tienen de apoyo, les quitan choferes, les quitan plazas. Y lo único que saben ellas que tienen derecho es a que les paguen. Y entonces lo único que demandan es el dinero al que tienen derecho por el trabajo que están realizando o que deberían estar realizando. Es imposible pedirles a esas mujeres que denuncien o que vayan a pedir ayuda si ni siquiera saben que son titulares de más derechos de los que no les están siendo respetados. Creo que es el principal reto que enfrentamos, desgraciadamente, como sociedad mexicana para combatir esta violencia política en el ejercicio del cargo, y es gravísimo. Entonces, ahora sí que pedir la ayuda de cualquier persona que tenga conocimientos en esto para tratar de esparcirlos de boca en boca, de voz en voz, tratar de sumar a las mujeres en este tipo de eventos y difundir los derechos que tienen para que entonces sí podamos ya empezar a implementar políticas o pedir ayuda. Mientras las mujeres no sepamos qué derechos tenemos, es imposible que pidamos que se respete. La violencia política de género, y ya lo comentaban en la mesa anterior, está regulada en muchísimos ordenamientos. Muchas gracias por bajar el aire. En muchísimos ordenamientos, reglamentos, convenciones. Tenemos un amplio marco jurídico que creo que nos da muchas herramientas, tanto a las mujeres para exigir la defensa de sus derechos, como a nosotros como autoridades electorales o autoridades en algunas otras materias, para proteger y garantizar de manera efectiva los derechos que tenemos las mujeres. Ya mencionaban también en la mesa anterior, la violencia desgraciadamente puede ser de muy distintas maneras, puede ser psicológica, puede ser económica, puede ser simbólica, puede ser, desgraciadamente, creo que es la que más trascendencia por el impacto que puede llegar a tener, es ya la que llega a una agresión física que puede ser sexual, puede incluso tomar la vida de algunas mujeres, que hemos visto desgraciadamente que ya ha sucedido casos así en nuestro país. Y esto también, regresando un poco al punto anterior, hay que visibilizar, entender y difundir todo este tipo de violencias que pueden llegar, porque podemos llegar a sufrir las mujeres. A veces podemos encasillarlo solo en un tipo de violencia y solo tener conocimiento de ese, como en este caso una mujer sabía perfectamente que estaba siendo víctima de violencia económica porque no le pagaban las dietas a las que tenía derecho, pero no era consciente de todas las demás violencias que estaba sufriendo. Entonces es importante documentarnos y pasar esta información. Para esto, yo desde el punto de vista jurisdiccional, creo que es importante al menos darles el insight de cómo nosotros resolvemos estos casos. Porque ya lo mencionaban también justo en la última intervención en la mesa anterior, uno de los temas más difíciles, creo yo, que enfrentamos cuando revisamos casos relacionados con violencia política de género o incluso nos han llegado casos de acoso. Vemos nosotros algunas cuestiones laborales, pocas, pero las vemos. Y en esos casos, creo que lo más complicado es el tema probatorio. ¿Cómo pruebo que soy víctima de violencia política de género? Son cuestiones muy difíciles y bueno, me voy a regresar un poquito tratando de ver cómo podría yo armar un caso para presentar y en todo caso acreditar y que se condene a alguien si yo soy víctima de violencia política de género. El primer gran obstáculo que tenemos es la ignorancia acerca de qué es la violencia política de género. Pero ya que lo superamos y si una mujer asume o se da cuenta de que está siendo víctima de violencia política de género, ya también lo mencionaba la consejera Virginia en la mesa anterior, creo que el siguiente paso es enfrentarnos primero a reconocer que somos víctimas de violencia política de género.
Afortunadamente, yo nunca he sido víctima de violencia política de género, pero sí les puedo decir que he sido víctima de discriminación por cuestión de género. Y me costó trabajo aceptarlo y asumirlo. No es fácil como, supongo que como ninguna persona, ni siquiera como mujer. En mi caso, la discriminación por ser mujer me costó trabajo entender en algunos momentos que me estaban discriminando por ser mujer, pero cuando una persona es violentada, y en este caso específico de la violencia política de género, el tema es, atacan nuestra dignidad. Entonces, cuesta trabajo psicológicamente asumirte como una víctima, asumir que nos están violentando. Ya que pasamos de la ignorancia, tenemos que entenderlo, aceptar que no es culpa nuestra, aceptar que simplemente es una cuestión que más bien está en el agresor y que nosotras tenemos el derecho e incluso, me atrevería a decir, la obligación por el resto de las mujeres de enfrentarlo y denunciarlo. Pero ese paso también es muy difícil. Yo no he sido víctima, les decía, de violencia política de género, sí de discriminación, pero no me imagino si fuera yo víctima de violencia política de género, en qué momento me animo a decir, bueno, voy a ir a denunciarlo. Y ya nos comentaba Virginia que en este ejercicio que hicieron, había mujeres que decían, sí, y te doy los datos, te doy los insumos, pero no voy a presentar la denuncia por miedo a las represalias que puedo tener por parte de mi propio partido político, y entonces probablemente ya implica una especie de doble violencia, porque no solo es la violencia que se está sufriendo, sino la violencia que implica el miedo a no poder denunciarla, porque entonces no me van a volver a postular si no gano, me van a quitar recursos para la campaña, me van a quitar personal. Es muy difícil, supongo, dar este paso de denunciar la violencia política de género. Estoy convencida de que en estos casos se debería de hacer por una misma y por el resto de las mujeres, porque no es un cliché el tema de que violentan a una de nosotras, nos están violentando a todas nosotras e incluso se está dañando a la sociedad completa, porque tampoco es un cliché, no puede haber una democracia sin mujeres, así como no puede haber una democracia sin el resto de los grupos vulnerables. Una democracia en realidad debería de ser una sociedad igualitaria. Entonces, bueno, pero ya pasando esto, ahora sí, el tema difícil creo yo en un caso, cuando uno ya se anima, primero sabe que es violencia política de género, después se anima a dar el paso y denunciarlo, es ¿y cómo carambas le pruebo a la autoridad que estoy siendo víctima de violencia política de género o estoy siendo acosada? Y aquí, al menos de lo que yo he visto desde este lado, lo que les recomendaría muchísimo es empezar a documentar absolutamente todo. Grabaciones, correos electrónicos, el estándar probatorio en este tipo de casos baja un poco. Y baja un poco en atención a que los mismos protocolos nos lo dicen, es difícil probar estas situaciones. Y entonces nosotros como autoridades, como juzgadores, juzgadoras, lo que tenemos que hacer es revisar las pruebas indiciarias. Generalmente la violencia política de género o el acoso es así como se prueba, con indicios. Y ahora sí que amarras todos los indicios, revisas absolutamente todo lo que hay en el expediente y con eso es con lo que se puede demostrar, o al menos en mi experiencia es lo que he visto, a base de sumar todos estos indicios es como llegas a decir que se acredita o no se acredita la violencia política o el acoso en algún caso particular. Entonces, por más que ustedes sientan que a lo mejor no es una prueba tan fuerte, que a lo mejor no es algo tan relevante, vayan sumando absolutamente todo y preséntenlo bien documentado. Incluso nos han llegado asuntos en los que más bien llegan hombres a decir, no, es que eso no es cierto y es que además, yo estoy en Tribunal Federal, entonces me llegan, por así decirlo, en segunda o tercera instancia, dependiendo del asunto, y llegan los hombres a decir, es que la autoridad responsable me discriminó porque está haciendo una valoración subjetiva a favor de la mujer y es porque no acabamos de entender que en realidad el estándar probatorio en estos casos tiene que bajar forzosamente, porque en muchas de estas situaciones incluso nos enfrentamos a hechos denunciados en los que es el dicho de una persona contra el dicho de otra. ¿A quién le vas a creer? ¿Cómo vas a llegar a la verdad de los hechos, a la verdad de lo que sucedió? Tienes que ver los indicios de todo lo que sucedió alrededor, testimoniales de otras personas que a lo mejor vieron no el hecho concreto, sino los minutos después la reacción de la persona que sufrió algún tipo de violencia. Entonces, ahora sí que traten de guardar absolutamente todo para probar con un cúmulo enorme de pruebas indiciarias todos estos hechos. Ahora sí que por menor que sea la prueba, puede ayudarles mucho. Y aquí me llamó también la atención otra de las cosas que mencionaba
Virginia, que había mencionado la expresidenta Bachelet cuando llegó a Puebla, porque justamente uno de los temas que creo que en los que podemos apoyar o abonar como autoridades, y sé que hay personas que están en contra de esto, pero yo sí creo que las sanciones ejemplares en este momento y en el contexto que vivimos en México, en el que ya vimos que está destapada la violencia política, que hay muchísimos feminicidios, yo sí creo, estoy convencida de que tenemos que empezar a imponer sanciones ejemplares para inhibir estas conductas que a final de cuentas están violentando vía la mitad de la población, porque nos violentan a todas las mujeres, pero violentan a la democracia completa y a la sociedad completa. Porque a final de cuentas el hecho de que no haya mujeres en los cargos públicos y en la arena pública no solo nos vulneren nuestros derechos a las mujeres, sino a la sociedad en su integridad. Lo mencionaban de manera somera en la mesa pasada, pero hay estudios que sí demuestran que en realidad la perspectiva de las mujeres en la arena pública beneficia a la sociedad en su conjunto. Entonces, no es cosa menor el hecho de que no nos permitan ejercer los cargos. Y bueno, ya para terminar, porque según mi cronómetro me quedan solo 2 minutos, es importante también en esta parte que las autoridades sepamos darle acompañamiento a todas estas personas que están siendo víctimas de violencia política de género o de acoso. No hay que dejarlas solas, hay que enseñarles en algunos casos la ruta y a final de cuentas en este tema, cuando alguien es víctima de violencia política de género, no solo necesita asesoría jurídica, necesitamos entender que el acompañamiento tiene que ser un acompañamiento integral. Se necesitan psicólogos, se necesitan muchas otras herramientas y acompañamientos para que una mujer que es víctima de violencia política de género pueda sobrepasar esto. Y también necesitamos empezar a ser mucho más empáticos, empáticas como autoridades, y por algo existe la palabra sororidad. Entre nosotras nos podemos apoyar, nos podemos acompañar, no nos dejemos abajo, tenemos que dar esta lucha entre todas y todos. Yo sé que también, por más que digamos sororidad y mujeres, afortunadamente hay muchos hombres también comprometidos con esta causa. Muchísimas gracias por eso. Y eso es lo que nos hace falta. Y en este acompañamiento, por favor, también tener en cuenta la importancia de seguir difundiendo este tema. Y aunque suene a lo mejor como un poco soberbio, pero hay que educarnos entre nosotras y hay que enseñarnos qué es la violencia política de género, porque solo así vamos a poder salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Silva, y bueno, muy respetuosa del tiempo, muchísimas gracias. Y bueno, efectivamente, muy interesante lo que nos plantea. El primero es conocer qué es la violencia y la otra, pues, ser conscientes que estamos siendo en algunos casos violentadas o discriminadas, y la otra, atreverse a denunciar, que muchas veces es muy complicado, hay muchos miedos, ya mencionaba algunos, y en este caso yo quiero retomar el caso de Veracruz, de la candidata que fue pues amenazada con esta mano, con amenazas muy directas, y luego pues hace rato señalaban en la anterior mesa, pues no podíamos hacer gran cosa porque el tribunal en la sentencia, porque no había no se señalaba a alguien en particular como responsable. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de ver todos los mensajes que tenía esta candidata en su celular cuando te dicen, o sea, si le sigues, incluso ya hubo un muerto, pero ahora si le sigues voy a matar a tu hijo. Creo que hay mucho miedo de denunciar y decir en particular es esta persona la que está ejerciendo violencia. Entonces creo que es parte importante sensibilizar, educarnos, y bueno, pues ojalá pronto podamos erradicar esta violencia. Bueno, continuamos ahora con la maestra Dania Paola Rabel Cuevas. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y maestra en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En la actualidad se desempeña como consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral, en donde preside la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política. Previo a su presente encargo, fungió como consejera electoral del otrora Instituto Electoral del Distrito Federal, en el cual integró la Comisión Provisional para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos. En el ámbito académico, entre otras publicaciones,
Colaboró en el libro denominado El camino al empoderamiento político de las mujeres, una experiencia de gestión desde el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el ensayo Nosotras construyendo la igualdad. Además, ha escrito diversos artículos vinculados con temas de paridad de género y violencia política contra las mujeres por razón de género. También ha disertado en varias mesas de trabajo, conferencias magistrales, seminarios y talleres sobre estos temas. Una de las principales participaciones ha sido el intercambio de experiencias entre Bolivia y México sobre la participación política de las mujeres sin acoso ni violencia, llevado a cabo en La Paz, Bolivia. Adicionalmente, por invitación de la Organización de los Estados Americanos, en el año 2015 participó como observadora especialista de género en la misión de observación electoral en las elecciones municipales de la República de Paraguay. Un aplauso, por favor, para nuestra... Buenos días a todos y a todas, o tarde ya. Estoy luchando aquí con una arañita que no quiero matar y espero que el magistrado en lo que voltee no la haya matado, por favor, porque sí, lo estaba ahí, ya no está, pero bueno, espero que siga viva ella. Pues me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes. Quiero agradecer la invitación que me hicieron los consejeros y las consejeras del OPLE Veracruz, particularmente al consejero Roberto López. Muchísimas gracias por invitarme para formar parte de este diálogo que vamos a tener y que me resulta verdaderamente idóneo en este momento, después de que tenemos la experiencia del proceso electoral, además todavía en el marco del 17 de octubre y también en el marco pues del 25 de octubre, que sabemos que cada 25 nosotros hacemos un llamado para erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos y desde luego también en el ámbito político. Entonces, me da mucho gusto que lo tengamos en este momento. Vamos a hablar sobre la violencia política en razón de género, pasado, presente y futuro. A ver, eso realmente nos podría llevar bastantes horas, entonces me voy a abocar un poco sobre los retos que tenemos por venir, pero no puedo evitar mencionar una cuestión hablando del pasado, y es que, a ver, la violencia política contra las mujeres por razón de género ha estado ahí siempre, desde que las mujeres empezaron a incursionar en el ámbito político. Quizá los primeros registros que tenemos de violencia que se ejerció en México en contra de mujeres que trataron de ejercer sus derechos políticos, lo vemos con las primeras diputadas locales, lo vemos con Elvia Carrillo Puerto, lo vemos con Beatriz Peniche, con Raquel Zip. ¿Qué fue lo que ocurrió con ellas? Ellas ganaron una elección en Yucatán, porque hay que decirlo, esto ocurrió antes de que se reconociera el derecho de las mujeres a votar y ser votadas a nivel federal, ya se reconocía a nivel local en Yucatán. Ellas ganan la elección, pero sin embargo nunca pudieron llegar a ejercer el cargo por el cual fueron electas, porque sufrieron amenazas de muerte para que no lo ejercieran y porque a la postre, muy poquito tiempo después, se anularon las elecciones en donde ellas resultaron ganadoras. Además de todo eso, todavía tenemos otro dato adicional. Elvia Carrillo Puerto pues era una mujer bastante insistente, entonces ella decidió trasladarse a San Luis Potosí, donde también se les permitía a las mujeres votar y ser votadas, la legislación local lo permitía, entonces se vuelve a lanzar para ser candidata local, candidata a diputada local y vuelve a ganar. Sin embargo, de nueva cuenta no le dejan que ejerza el cargo porque ya que gana le dicen, no, bueno, es que realmente malinterpretaste la legislación porque en realidad si no está a nivel federal y constitucional reconocido el derecho a las mujeres a votar y ser votadas, pues tú no lo puedes aquí hacer a nivel local. Entonces no la dejaron tomar posesión del cargo, pero para que no se volviera a prestar a ninguna otra mala interpretación de estas mujeres osadas, inmediatamente modificaron la legislación electoral de San Luis Potosí. Esos para mí son los primeros vestigios de violencia política contra las mujeres por razón de género, porque no se les permitió ejercer sus derechos políticos por la simple y sencilla razón de ser mujeres. Ese era el pero en realidad que se les estaba poniendo para que no fueran diputadas locales. Entonces hay que decirlo, siempre ha estado ahí, no es que ahora de repente surgió gracias al principio de paridad de género, porque los mayores detractores del principio de paridad de género es lo que suelen decir, bueno, tenemos tantos casos de violencia política contra las mujeres porque ustedes están forzando la realidad, entonces se tiene que dar un cambio cultural paulatino. La verdad es que llevamos muchísimos años esperando ese cambio cultural, entonces las leyes tienen que poner de su parte, pero segundo,
es que, a ver, si vemos más casos es porque más mujeres están en el ámbito político, pero cuando eran uno o dos, entonces se atacaba esa una o dos y era todavía peor, porque los enfrentaban en plena soledad. Ahora podemos hablar que si tenemos un Congreso prácticamente paritario a nivel federal, pues entonces hay otras mujeres con las cuales se pueden unir y pueden tener estrategias para poder atacar y evitar esta violencia en su contra. Entonces hay que dejarlo muy claro, la violencia contra las mujeres que incursionan en el espacio público siempre ha estado ahí. ¿Qué es lo que tenemos ahora en el presente? Bueno, les empezaba a decir sobre el principio de paridad de género porque creo que me parece un buen referente para, a partir de eso, empezar a hablar un poco sobre la violencia política que están enfrentando hoy por hoy las mujeres y que a mí me parece que es el mayor obstáculo que tienen para poder ejercer plenamente sus derechos político-electorales. El principio de paridad de género, la verdad es que ya en otros países se había implementado mucho antes de lo que ocurrió en México. Hace 18 años ya en Francia se había establecido el principio de paridad de género en las postulaciones para el Congreso. En países latinoamericanos como Ecuador, pues lo tenemos que desde 2008 se previó ese derecho y luego en países africanos como Senegal y Kenia desde 2010. Entonces, nosotros sí somos de los pocos países que a lo mejor tenemos legislado el principio de paridad de género y máximo a nivel constitucional, pero ya hay varios referentes a nivel mundial. Sí, hay que reconocer que el principio de paridad de género es el mayor avance que han tenido las mujeres en cuanto a sus derechos políticos electorales en México, después de que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas hace 65 años. ¿Qué podemos decir? Que el principio de paridad de género es una realidad. Eso es innegable, por lo menos en su objetivo primario, que es que existan postulaciones paritarias. Eso ya lo tenemos, aunque las autoridades electorales siempre tenemos que estar al pendiente para que no se haga ninguna simulación y se cumpla efectivamente con las postulaciones paritarias. Gracias a eso tuvimos un número inédito de candidatas locales propietarias, 43.390, y también de candidatas a nivel federal, 3.494. Pero aquí hay que hacer otra acotación. Tuvimos este gran número de candidatas compitiendo por cargos públicos al mismo tiempo, sí, por el principio de paridad, pero también porque tomamos acciones afirmativas las autoridades electorales. Entonces, a nivel federal, yo que les puedo decir que en la lista de representación proporcional que presentaron los partidos políticos para el Senado, les dijimos, tiene que encabezarse por una mujer. En el caso de las 5 circunscripciones para diputaciones, por lo menos 2 tenían que ser encabezadas por una mujer. Sabemos también que se van intercalando las fórmulas. Todo eso propició que tuviéramos más candidatas, aunado a que, como lo hemos dicho varias veces las autoridades electorales, tuvimos la elección más grande en nuestra historia democrática, 30 elecciones concurrentes con la federal. Entonces, bueno, todo eso hizo que también tuviéramos muchos cargos públicos en juego y que tuviéramos más candidatas. Como una derivación o una consecuencia inmediata a eso, pues entonces también tuvimos una presencia inédita ya de mujeres electas, tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores. En el caso de la Cámara de Diputados, 241 mujeres, lo cual representa el 48.2% de presencia femenina en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores tuvimos 63 mujeres senadoras, 63 mujeres electas, y con eso una presencia femenina del 49.2%. Ahora, a nivel local también tenemos muy buenos resultados que da 2 gobernadoras electas, 482 diputadas, 430 presidentas municipales. En 5 entidades federativas logramos tener paridad en los congresos. En 10 entidades federativas incluso hay más mujeres que hombres en los congresos locales. Con esto, México se coloca en el 4º lugar a nivel mundial en cuanto a presencia femenina se refiere en la Cámara de Diputados, y en 3er lugar en cuanto a presencia femenina se refiere en la Cámara de Senadores. Esas son todas las buenas noticias. Entonces, hay que decirlo que el principio de paridad es una realidad formal, está establecido en las leyes, es una realidad cuantitativa para el ámbito legislativo. Vemos que realmente, prácticamente ya en todos los congresos tenemos paridad o estamos muy cercanos a la paridad, y en algunos casos hay más mujeres que hombres. ¿Qué es entonces lo que realmente nos falta? Y es donde podemos empezar a hablar un poco de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Nos falta que las mujeres estén
en las comisiones, no me gusta decir las más importantes porque todas son importantes, pero en estas comisiones que no tienen que ver con los roles y estereotipos que tradicionalmente se le atribuyen a las mujeres, que estén en esas otras comisiones, que presidan las comisiones que manejan los recursos públicos, que coordinen las fracciones parlamentarias. En pocas palabras, que las mujeres ejerzan el poder que va inherente con el cargo. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente y por qué digo que no están ejerciendo este poder? Bueno, pues tenemos ahí a la presidenta municipal de Mitontec, Chiapas. Ella resultó electa en estas pasadas elecciones. ¿Qué es lo que ha declarado esta señora? Pues que ella en realidad va a gobernar de la mano de su esposo porque las opiniones de las mujeres no son tomadas en cuenta porque es un municipio de usos y costumbres. Pero encima de eso, prácticamente ella, como una manifestación de yo estoy en una situación ventajosa, todavía añade, bueno, pero las regidoras, ahí sí ellas no van a gobernar, nada más prestaron sus nombres. En realidad, quienes van a gobernar son los hombres. A esta situación nos estamos enfrentando y tenemos que tomar medidas para que puedan ejercer realmente ellas el cargo por los cuales fueron postuladas. No alcanzo a ver muy bien desde aquí, pero lo que les quiero comentar es que tenemos 3 casos que para mí son paradigmáticos porque llegaron a la sala superior. Realmente la sala superior determinó que sí existía violencia política por razón de género y mi pregunta es, ¿qué ha pasado con esos 3 casos? Uno es el caso de una magistrada en San Luis Potosí. A la magistrada, bueno, pues simplemente no le daban la información que requería para poder ejercer su cargo. El secretario general no le hacía caso, a pesar de que pues era su subordinado. Jerárquicamente, pues ella tenía un puesto superior al de él. No le daba ni siquiera copias de las actas o de las versiones estenográficas de las sesiones, porque el secretario le decía que no tenía atribuciones para pedirlas. No le daba las cuestiones más elementales. Llegaron al extremo los magistrados que la acompañan de acusarla de que se había perdido una hoja de un expediente y que de su oficina habían consultado el expediente. Entonces llegó el Ministerio Público a resguardar su oficina y no le permitieron ejercer sus labores. No podía tocar ni su computadora, no podía tocar absolutamente nada. Esto, les reitero, llega a la sala superior, se resuelve, se determina que efectivamente existe violencia política por razón de género en contra de ella, se da vista al Senado, el Senado pasa la vista al Congreso del Estado, el Congreso del Estado dice que no hay elementos suficientes para iniciar un juicio político y lo que les quiero decir es que la situación sigue pues prácticamente igual porque ella tiene que convivir con esos 2 magistrados que le han hecho la vida imposible. Entonces parece ser que no encontró realmente la respuesta que estaba buscando por parte de las autoridades. Es ahí donde tenemos que seguir trabajando. Tenemos el caso también de Rosa Pérez, de Felicitas Muñiz. Son casos, honestamente reitero, paradigmáticos porque se comprobó la violencia política. En el caso de Felicitas Muñiz, ella sufría violencia desde que era candidata. Cuando llega al ejercicio del cargo, pues la seguían atacando, la atacaban en redes sociales con comentarios francamente misóginos, diciendo que las mujeres nada más servían para tener hijos y no para gobernar, diciendo también que si no le daba vergüenza al pueblo que fuera gobernado por una mujer, que si acaso ya no había hombres, pero no nada más por redes sociales, le ponían mantas en todo el municipio, perifoneaban, tomaban la presidencia municipal. Ella tuvo que llevar realmente un gobierno itinerante, entonces no pudo gobernar de manera ordinaria como lo hubiera hecho un hombre. Pero a pesar de que tuvo la sentencia condenatoria, realmente la situación no varió mucho. Lo mismo ocurrió con Rosa Pérez, que todavía este año fue privada de su libertad porque no quiere el pueblo que sea gobernado por una mujer. Entonces, a mí me parece que las autoridades tienen que emitir, sí, este tipo de sentencias, pero tenemos que buscar algunos mecanismos para que sean francamente eficaces, para que se cumplan, para que ya se pare la violencia una vez que se está determinando que sí existe y no se vuelva a repetir. Ahora, estamos conscientes en el Instituto Nacional Electoral que la violencia política contra las mujeres que son candidatas no termina cuando terminan las campañas. Esta continúa aún en el ejercicio del cargo. Por eso hicimos una red de mujeres electas para brindarles este tipo de acompañamiento. ¿Qué van a encontrar
ahí todas las mujeres que resultaron electas en el pasado proceso electoral? Bueno, pues van a encontrar información valiosa sobre qué es violencia política contra las mujeres, van a encontrar protocolos en caso de que esté tipificada la violencia política en las entidades federativas, que Veracruz es una de ellas, pues van a encontrar toda esta normativa, van a saber a qué autoridades pueden acudir, se les puede dar asesoría. Y quizá a mí lo que me parece más valioso de esta red es que van a tener la oportunidad de comunicarse entre ellas. Así, una regidora que esté en una entidad federativa del sur del país se puede comunicar con otra regidora que esté en una entidad del norte del país y pueden, si están sufriendo el mismo tipo de violencia, pues hacer incluso estrategias conjuntas o visibilizar lo que está pasando. Pueden registrar casos, no registrarlos de manera formal, pero sí por lo menos para que tengamos nosotros esa cifra negra que a lo mejor no llega a las autoridades, ya sea por represalias, ya sea porque pues no encuentran un camino adecuado para poder atender sus pretensiones, porque reitero, en muchas ocasiones, en la mayoría de las entidades federativas y a nivel federal, no está tipificado esto, entonces no está perfectamente delimitado el ámbito de atribuciones de las autoridades. Si las mujeres se quieren inscribir, tienen que mandar un correo electrónico con sus datos a ese correo que está ahí, que es mujeres.electas@ine.mx. Y con esto, pues terminaría yo y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, consejera Dania. Sin lugar a dudas, pues nos dio datos muy importantes y sobre todo el hacer consciente que pues la violencia política de género no es nueva, quizá el concepto sí, pero la violencia ha estado siempre desde que las mujeres han tratado de incursionar en la vida pública. El otro tema que nos da pues es la paridad, que bueno, por fortuna y por primera vez a nivel nacional, pues se da por mayoría una igualdad. Eso quiere decir que las mujeres ya estamos votando por mujeres, lo que no se había dado en procesos pasados, porque a pesar de que había una postulación paritaria, pues de todos modos en mayoría seguían ganando hombres, ¿no? Entonces es la primera vez que tenemos este caso y bueno, que sí todavía sigue causando escozor esto. Nosotros, aquí la consejera nos comentaba cómo ellos establecieron como acción afirmativa poner en el primer lugar de la lista a las mujeres en el caso de senadoras. Nosotros hicimos una integración paritaria que la acabamos de hacer la semana pasada precisamente y que bueno, por ese hecho nos tuvieron encerrados y no podíamos salir del OPLE, pero bueno, afortunadamente se logró la integración paritaria en Veracruz, ya vamos a tener 25 diputados y 25 diputadas, ¿no? El otro tema, bueno, que finalmente los hombres quieren seguir atrás del poder aun cuando las mujeres lleguen al cargo y bueno, la importancia de la red, y aquí quiero agradecer al INE, a la consejera Dania, el apoyo a esta red de mujeres impulsada por AMSE, de verdad muchísimas gracias. Este trabajo continuo creo que ha sido muy, muy valorado y el INE tuvo un papel fundamental en esta red de mujeres. Muchísimas gracias. Bueno, ahora continuamos con nuestro siguiente ponente, el doctor José Francisco Gesto Martínez Porcayo. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, obtuvo mención honorífica en su examen profesional de licenciatura, en donde su tesis fue premiada con el tercer lugar entre las mujeres, tesis de Derecho. Maestro en la Administración Pública y Políticas Públicas en la London School of Economics and Political Science de Londres, Inglaterra. Doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho en la UNAM desde el año de 1981, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la UNAM, de la cual es profesor por oposición desde 1985. Ha sido magistrado en 4 ocasiones, en los otrora Tribunal de lo Contencioso Electoral, en el Tribunal Federal Electoral y de igual forma como presidente de la Sala Superior y Sala Regional Jalapa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se ha desempeñado como director del Centro de Capacitación Judicial. Como académico se ha distinguido por publicaciones como El Derecho del Sufragio y las sanciones en materia electoral, así como diversos libros de su autoría y participado en diversas revistas especializadas en materia electoral. Ha sido conferencista magistral a nivel nacional e internacional,
También ha impartido conferencias a nivel nacional e internacional sobre la materia político-electoral y se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1981. Muchas gracias por su presencia. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Buenas tardes. Aquí empiezan mis problemas. Todas, todos. Señoras y señores, mis problemas porque soy de otra generación. En verdad, vengo ahora a confesar mi ignorancia en este tema. ¿Por qué me invitaron? Porque no era yo el invitado, era mi hijo. Mi hijo sí es especialista en estos temas, se ha dedicado a ser consultor internacional, ha trabajado muy de cerca con las señoras consejeras y consejeros sobre este tema, pero no pudo venir y me mandó a mí. ¿Cómo son las cosas, no? Así nos está pasando. Estos jóvenes están muy realmente involucrados en este nuevo mundo. Miren ustedes, quiero agradecer a López. La verdad, regresar a Jalapa. ¿Qué les puedo decir? Yo fui presidente de la sala regional en 2 procesos electorales, formé un grupo extraordinario de amigos, aprendí muchísimo. Entonces, para mí, recordar aquí viejos debates que tuvimos con los señores consejeros, todavía no había OPLE, todavía no había ni IFE. Bueno, imagínate. La verdad es que un privilegio regresar a Veracruz, donde me siento yo veracruzano. Por eso también yo creo que me nombraron magistrado aquí. Agradecerle al consejero Bonilla, a Eva, a Roberto especialmente esta invitación. Muchas gracias. Y creo que yo les podría dar una experiencia interesante y una perspectiva de juzgador sobre este tema. Ven ustedes, en 1988, cuando se creó el primer tribunal de lo contencioso electoral, uno que nos pusieron el tricoel, como queriendo decir que éramos medio priistas. La verdad es que la irrupción de la justicia electoral en materia política era novedosísimo. ¿Cómo se van a someter las decisiones, las contiendas políticas a un juzgador? Rompe con la tradición mexicana, en fin. Nos dieron pocas facultades, pero como juzgadores, ¿cuál fue nuestra idea de impartir la justicia en materia electoral? Formal, totalmente formal. Con esa visión que nos dan en las facultades de Derecho, de que el juicio es una contienda entre partes que son iguales. No hay que favorecer ni a una ni a otra. Hay que aplicar la ley estrictamente, formalmente, sin posibilidad de ir más allá de la letra de la ley. Esa era, dijéramos, la primera impresión. Nosotros como jueces, un poquito la idea de que somos la boca que pronuncia las palabras de la ley, de que el juzgador no debe de ser activo, que debe de ser más bien aplicador estricto de la norma. Entonces, juzgar implica una posición personal, subjetiva. No es cierto que seamos máquinas y que automáticamente resolvamos. Siempre implica una perspectiva. Y les puedo decir que en ese contencioso electoral fuimos estrictamente formales. Pero ¿qué pasó? El 90% de los asuntos se desechó. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no tenían cultura de la legalidad electoral. No sabían impugnar. Lo hacían mal, sin pruebas. Bueno, en fin, con todas las fallas formales. Aunque sí había violaciones obvias, ¿no? Pues imagínense, ese proceso electoral fue de los más competidos, fue donde el ingeniero Cárdenas y el licenciado Salinas compitieron. Entonces todavía sigue habiendo dudas de cuál fue el resultado. Pero lo que me refiero es que la segunda integración, ya cuando vine yo a la sala regional, cambié
cambié de perspectiva, porque dije, miren, los que sí están muy bien organizados, los que tienen todos los elementos, por aquí estaba el licenciado Montiel hace rato, son los órganos electorales, era la Comisión Federal Electoral, que ustedes recuerdan de muy mala fama. Por eso se tuvo que crear el Instituto Federal Electoral, porque no había confianza en que el secretario de Gobernación organizara las elecciones, junto con los partidos. Entonces, tomé otra perspectiva y la mayoría de los magistrados. Indubio pro parte. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿A quiénes les hacían trampa? ¿A quiénes no les dejaban nombrar sus representantes? ¿A quiénes les hacían trampa para registrar sus candidatos? A los partidos. ¿Y quién la hacía? Pues era la autoridad electoral. Entonces, cada vez que venían, oye, que no traigo pruebas contundentes, indicios, con eso vamos a entrar. Esa es una actitud distinta. Indubio pro parte. Bueno, las cosas cambiaron, se creó el Instituto Federal Electoral, el señor delegado, y se profesionalizó. La verdad es que avanzamos maravillas en la parte de organización de las elecciones. La joya de la corona realmente es su servicio profesional electoral. Entonces ya no dudábamos de la autoridad. Pero los que sí se volvieron tremendos, abusivos, fueron los partidos políticos. ¿Sí? Se creó una élite dentro de las organizaciones partidistas de las cúpulas y lastimaban a los militantes. La verdad es que la vida interna de los partidos era intocable. Pero entonces, fíjense qué interesante. Es el juzgador, no es el legislador, como está sucediendo, quien se adelanta y dice, no, vamos a hacer que el juicio de protección de los derechos político-electorales, que era para sacar tu credencial para votar con fotografía, eso se quedó, pues tenga otra extensión, ¿no? Que puedan someterse a sus estatutos los partidos políticos, que los cumplan, que los vigilen, que tengan procesos democráticos. Indubio pro chive, dijimos nosotros. En ese entonces no teníamos toda esta formación verdaderamente extraordinaria que tienen las consejeras y magistrados actuales en los derechos humanos. No inventábamos indubio pro chive, porque eso nos venía del derecho laboral antiguo, indubio pro operario, que era la única forma de romper con la igualdad de las partes cuando no la existe. Un ciudadano, ¿qué es frente a la maquinaria partidista? Nadie. Los militantes los expulsaban, no los dejaban entrar. En fin, había un abuso extraordinario. Pero ahí el juzgador, con esa sensibilidad, empezó a interpretar. Viene otra etapa, la de que empiezan a caer asuntos de comunidades indígenas, usos y costumbres, los primeros. Indubio pro ciudadano indígena. Pero qué difícil, pues, complicadísimo. Oye, ¿cuáles usos? El uso es que las mujeres no votan. Aquí en esta comunidad no votan. Oye, entonces, ¿cómo te voy a respetar tu uso? Es inconstitucional. Fue muy complicado empezar a armonizar las dos formas, pero ahí empezamos a tener otra sensibilidad. Hay grupos vulnerables y a esos hay que protegerlos. Como juez, uno tiene que tener una visión clara y ser proactivo. No esperar de verdad al cambio legislativo. No es que la ley no lo permite, es que la sanción no es esa. Bueno, voy rápido. Después vino un movimiento de mujeres importante y lograron lo que se llamaban cuotas. Pues tal porcentaje del ayuntamiento tiene que ser, en fin. Pero no había sustancia, nada más eran números. Así empezamos en materia electoral. Eso es increíble. Oye, ¿cuándo se puede anular una casilla? Cuando la diferencia entre los votos del primero y el segundo lugar sea mayor. Cuantitativo. Oye, pero si la casilla no se anuló, pero
pero la elección fue de 2 votos. No, si no se anuló la casilla. En fin, teníamos una visión todavía muy formal. No estábamos protegiendo más que la aplicación estricta de la ley. Bueno, pues vinieron los primeros asuntos que no lograron las mujeres demostrar la cuota, y les voy a decir una cosa. Vino un grupo de hombres, en Sonora ya traían la cuota, y les habían tocado menos y ellos sí lo ganaron. O sea que la primera vez de la aplicación de la cuota, que era de género, de protección, fue para proteger a los hombres. Entonces, bueno, ahora se va a hacer más común. Es cierto. La verdad es que, como ven, todavía mi mentalidad es muy compleja en ese sentido, porque no estuve presente en la nueva, dijéramos, etapa de la justicia en general. La inclusión de los derechos humanos como fundamental piedra de toque del Estado de Derecho y de que requiere de un juez y de autoridades protectoras es una novedad. A mí ya no, me tocó aplicarla, pero sin mucha razón y mucha teoría. Después dijeron que nosotros éramos garantistas. Dije, oye, qué bueno, porque nosotros creíamos que nada más éramos antiformalistas. No, ya nos metimos en un rollo importante. Y la verdad que creo que independientemente de todos los adelantos legislativos, de actitud, de cuidado, de solidaridad entre las mujeres, es también un ingrediente importantísimo que se juzgue con perspectiva de género. Y eso lo dijo por primera vez esta Mari Carmen Alanís. Es decir, que el juez esté sensible a que se trata de la dignidad humana en un grado, ahora dicen potenciado, ¿cómo les revocaron la renuncia? En realidad yo les voy a decir que estaba de acuerdo en la nulidad. Miren, cuando nosotros anulamos primera vez una elección que fue en Tabasco, que creamos la causal de nulidad abstracta, bueno, no, unos ateos judiciales, estos señores se creen dioses o qué. La verdad es que a través de pequeños indicios que mostraban la punta del iceberg, decidimos que se habían violentado, porque sí era evidente que se habían violentado principios constitucionales. No sé si ahora a lo mejor esto ya me cuesta. No, ahora no me puedes correr, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no sé si yo anularía la elección de Tabasco ahora. Sería más complicado, pero era necesario y era ejemplar. Lo que se estaba haciendo en esas primeras ocasiones era someter a todo el mundo a la ley. Y aquí esta resolución que tuvo la Sala Regional del Distrito Federal era ejemplar para evitar con un castigo el más drástico en materia electoral la violencia de género. Y yo la vi porque yo vivo en Coyoacán. Sí existió y sí influjo en los ánimos de muchísima gente. No fue un pequeño panfleto ahí en las redes, no, fue una propaganda masiva en contra de la candidata. Y sí, estoy seguro, influyó. Y yo hubiera ido con la sentencia. Señores, la verdad es que requiere el evitar la violencia de género, todas las medidas que nos han dicho las magistradas y magistrados que han intervenido. Pero se requiere de una actitud valiente de todos los. En serio, lo que está en juego es la dignidad de un ser humano privilegiado, que es precisamente las mujeres. Mucho éxito en su tarea. Gracias.
de comentar cómo evolucionó la justicia electoral. Evolucionó, obviamente, bien nos dice, de una postura formal, protegiendo más los derechos humanos, indígenas, mujeres. Es realmente importante lo que nos presenta. Bueno, el tema que por allá en la electoral a juzgar con perspectiva de género. Y bueno, pues nos toca un tema muy importante, fue muy controvertido, ¿no? El hecho de la nulidad de Coyoacán, que pues sí están divididas las mujeres entre mujeres, obviamente, porque pues sí está acreditada la violencia y aquí está la magistrada que nos puede contar del caso de viva voz, o sea, fue acreditada la violencia, pero llega a sala superior, pero no es determinante para la elección. Entonces, ¿cuándo va a tener consecuencias un acto de violencia política de género? ¿Cuándo? Entonces, hace rato también en la anterior mesa comentaban, pues fueron 10,000 pesos de multa por el que daba pajuelazos a las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, yo escuché, y lo comentaba hace rato ahí abajo, a una persona que decía, 10,000 pesos, o sea, cuesta, lo volvemos a hacer, o sea, no pasa nada. Entonces, realmente hay que pensar en medidas que realmente inhiban la violencia. Bueno, primero prevenirla, y ya se sucedió lamentablemente, medidas que realmente inhiban la violencia. Entonces, bueno, realmente muy interesante todas las tres posturas, lo que nos comparten los ponentes. Damos 15 minutos para oportunidad de, si tienen dudas, comentarios, preguntas, adelante, por favor. Aprovechemos a nuestros excelentes ponentes. Yo tengo una pregunta, yo clarificar a lograr entender cierto. ¿Qué pasa en México, ciudadanos, con las personas en México, que por un lado adoramos a una mujer como es la Virgen de Guadalupe, todos los católicos, que podemos ser los más que estamos aquí, pero no aceptamos que una mujer nos gobierne, que además tenemos una mujer que nos atiende, que nos provee, que nos cuida, que nos ama, pero que no permitimos que ejerza un poder público. Además, la ensalzamos en un día, que es creo el día más festejado a nivel mundial, que es el Día de las Madres. ¿Cuál es el origen de ese problema? A lo mejor estoy hablando específicamente de nuestro país, de México, pero puede tener un problema universal, porque erradicando el origen del problema, o la raíz del problema más bien, se puede eliminar o sea, sí me gustaría escuchar esta parte de estos comentarios de ustedes al respecto, porque sí se me hace a mí muy complejo entender cómo adoramos a una mujer, adoramos a nuestra madre, amamos a nuestras hermanas, estoy hablando también de los varones, les reconocemos muchas cosas y en la parte política les decimos que no son capaces para gobernar o estar al frente de un puesto público. Gracias. Gracias. ¿Quién más desea preguntar? Bueno, buenas tardes. De hecho, yo traía varias preguntas, pero pensé que en cada mesa iba a haber alguna oportunidad para hacer las mismas. Yo tengo una pregunta.
que también la respondo. ¿Quiénes pueden denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género? En mi dolorosa experiencia puedo decir que una mujer que tenga los medios económicos suficientes para contratar un abogado, del cual yo carezco, para ir y venir a la larga e interminable búsqueda de una justicia que no llega. Yo he denunciado discriminación, exclusión, violencia laboral, violencia política contra las mujeres en razón de género. También se me retuvo mi dieta. He denunciado al consejero presidente del Distrito 05 Poza Rica del INE y a los demás consejeros que prácticamente se coludieron conmigo para no dejarme trabajar. Eso lo denuncié y promoví un JDC, el cual se declaró obviamente por, no sé si por la insensibilidad, no sé por que a lo mejor solamente pasó por los proyectistas y no fue tomado en manos de los magistrados. Ignoro la razón, porque era una violencia política con razón de género. Promoví ese JDC y se declaró improcedente en la sala regional de aquí de Jalapa. Me reencausan al INE. La unidad técnica de lo contencioso electoral declara mi denuncia como no presentada, aun cuando aporté diferentes e inmensas pruebas para ello, incluyendo todo lo que son las actas de sesiones en donde también se me estaba impidiendo incluso la voz. No se investigó, no se valoraron mis pruebas, diciéndome también que el único recurso para controvertir esto era una apelación, misma que obviamente presenté posteriormente ante la sala superior, pues ante este órgano debiera ser presentada de acuerdo a lo que es la ley. La sala superior me retorna nuevamente a la sala regional y la sala regional dice solucionar una apelación, por tanto forma un expediente como un JDC nuevamente, el cual lo declaran nuevamente como improcedente y me turnan recausándome nuevamente. De esto no me fue notificado absolutamente. La sala regional no me notificó. Tampoco me ha notificado el INE. Estoy exacto. Tendría yo que gastar otra vez cursos para poder irme a México, al INE, a la unidad técnica electoral para saber qué está pasando. Es un poco lo que hablaban aquí, la insensibilidad de un caso que yo he estado padeciendo. Tomé también nota de un diario de la fecha 9 de octubre del 2018, es el Universal, donde habla de los casos de acoso sexual en organismos de gobierno. Está hablando de que incrementan desde el 2003 hasta octubre de 2018, siendo que son 704 casos, de los cuales 420 de esos casos sucedieron en el INE. Hace poco fue destituida una persona directivo del INE, del secretariado del organismo, por acoso sexual y hostigamiento laboral. Uno de los 420 era otra de mis preguntas. Pasado de acoso sexual. Esto está en el Diario Universal el 9 de octubre del 2010. Salió incluso también en el diario virtual. Yo como propuesta me atrevo humildemente a pedirles además de las condiciones que
una alerta de violencia política contra las mujeres y o violencia de género también, donde desde el primer contacto o conocimiento de un hecho, este sea investigado y erradicado. Que no esperemos a una denuncia, que es lo que me está pasando a mí, que es algo interminable. He estado prácticamente como una pelotita reuniéndome desde lo que es el tribunal electoral hacia lo que es el INE y así sucesivamente. Hace un momento me vi en un espejo que dijo que no sabría cómo estaría pasando las mujeres siendo víctima de violencia contra las mujeres, pero yo tampoco lo pensé. Se siente una soledad increíble. No se me ha escuchado. Eso también lo saben. El Consejo lo obviamente el Consejo dice que fue y no ha pasado nada. Lamento mucho este momento, pero yo también me siento fuerte con esto. Uno lo y Ana Mónica Chávez, consejera electoral digital del INE. Pero La para contestar. Símbolo maternal, da cuidados, protege, y en ese mismo concepto podemos incluso adorar a una virgen. Sin embargo, no las mujeres están encargadas de dar cuidados y de protegernos, no de gobernarnos o administrar. Entonces, creo que en pocas palabras sería la primera respuesta. Y también mencionaba el tema de por qué sí podemos cuidar, amar, proteger a mi mamá, a mi esposa, a mis hermanas, y no a otras personas, no a otras mujeres. Creo que la respuesta también es, desgraciadamente, vivimos en una sociedad en la que no somos, en realidad no somos una comunidad, somos simplemente muchas personas, pero no tenemos un sentido de... Y entonces tenemos a nuestras mujeres que las protegemos, incluso en algunos casos, desgraciadamente, como propiedad nuestra, y por lo mismo de que vivimos en este sistema patriarcal, tenemos que protegerlas porque es nuestro cuidado, es nuestro rol y es con lo que tenemos que cumplir, pero el resto que no está en esta esfera, que no son mis mujeres, son las otras. Creo que esa sería mi respuesta, y ahí me quedaré por cuestiones de prudencia. Si quieres, ya después podemos platicar. Gracias. Me parece bien interesante. Coincido. Es un tema cultural. Muchas veces nos cuesta identificar violencia. Por esto que nos han enseñado niños y niñas. Pero entonces, ¿qué pasa en México con las personas que adoran a una mujer, pero no aceptan una mujer que obviamente con los roles de género? Para las mujeres está muy bien, más, y por eso también se madres. Se está festejando
que están cumpliendo con la función que la sociedad espera de ellas. La verdad es que las feministas critican mucho la festividad. A mí me gustaría no hacerlo, porque mi madre no me lo perdonaría. Entonces, me resisto, pero eso es lo cierto. Lo cierto es que tiene un trasfondo verdaderamente machista, porque vamos a ensalzar a las mujeres que vinieron a cumplir con el rol que esperan. Hay otra cosa que me llama mucho la atención con relación al pensamiento que tiene las mujeres en Occidente. Fátima Mernissi dice que ella se sorprendió mucho, creo, que en Occidente se suele cuestionar la inteligencia. Dice, la verdad es que desde luego en Medio Oriente hay una manera de dominar a las mujeres, sobre todo no permitiéndoles que estén en el espacio público, pero sin embargo jamás se cuestiona su inteligencia. Y una muestra de ello es que realmente en Medio Oriente las mujeres se dedican más a las ciencias que lo que se dedican en Europa o en Estados Unidos. Y pone ya los datos de científicas y de catedráticas en universidades. Lo que no se les permite es que estén en el ámbito político. Pero aquí además también lo que vemos es que constantemente se pone en tela de juicio la capacidad de las mujeres. Ese es otro problema que también tenemos que atender desde la infancia para poder cambiar este pensamiento que tenemos muchas veces tan arraigado. Pero me parecería que ahí está la respuesta. Con relación a lo que nos dice la consejera Mónica, creo que hay varias cosas cuales hay que. Primero, dice ella, ¿quiénes pueden denunciar género? Comenta quien tenga recursos. A ver, desgraciadamente no es ni tercer derecho. En principio, el acceso a la justicia es gratuito, pero no los honorarios que pueda cobrar un abogado, una abogada, y máxime si persona siendo violenta lo es, justamente tiene que hacer esa cuestión. Eso es un reto que tenemos en todos los ámbitos para la justiciabilidad, para el acceso a derechos. Entonces, ese es el primer problema. Otro problema que advierto en lo que comenta tiene que ver con la falta de tipificación de la violencia política a nivel federal. Eso hace que no tenga distribución ante su reconocer también que tanto la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral como la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional en los procedimientos que tramitan tienen plena autonomía técnica. Entonces, como consejeros no podemos involucrarnos para tratar de mover el asunto en un sentido u otro. Vamos a conocer ese asunto hasta que llegue el proyecto. Yo sé que tiene subyúdice proyectos tanto en el ámbito administrativo del servicio profesional como en el ámbito administrativo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Lo que sí me comprometo es a verificar la notificación, ver qué es lo que está ocurriendo, pero yo no podría adelantar absolutamente nada con relación a ese asunto porque más temprano que tarde voy a tener que conocerlo, sobre todo que formo parte de la Comisión del Servicio Profesional. ¿Qué ha pasado con todas las quejas, todas las denuncias sobre hostigamiento, acoso sexual y laboral? A ver, primero hay que decir que los números que se ven del Instituto Nacional Electoral también es por algo. Nosotros hicimos un protocolo para la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual y laboral específico para poder atenderlos, porque nos preocupan mucho que estas cosas puedan ocurrir y para poder visibilizarlos. Ese protocolo se implementó desde el año 2014. Por eso tenemos esas cifras. Ese protocolo no suelen tenerlo en otras dependencias. Por eso tenemos tan visibilizado el tema. Y todas las quejas que se han presentado se han atendido. Lo único que tenemos pendiente son las quejas de 2018, pero todas las que se han puesto a conocimiento de la autoridad ya han terminado en una destitución o en una suspensión en goce de sueldo cuando se han acreditado las conductas. No tenemos nosotros absolutamente nada pendiente, más lo que es de este año, porque las investigaciones son efectivamente largas. Pero eso es lo que les puedo yo comentar con relación a este tema. Sin duda, la verdad es que es muy preocupante lo que ha comentado la consejera. La verdad es que tenemos un reto también como autoridades para lograr que las personas puedan acceder de mejor forma y con mayor facilidad
a la atención de sus casos, sobre todo cuando son tan delicados como estos, pero reitero que este es un reto que tenemos en diversos ámbitos, no nada más en lo que tiene que ver con la violencia política contra las mujeres por razón. Muchas gracias, consejera. Último, doctor Ogesto, por favor. Uy, no llega. Pero este ya está funcionando. Bueno, en relación a tu caso, consejera, yo he propuesto, y aunque haya avances, que haya una defensoría de los derechos político-electorales. Hay una, pero para los derechos indígenas, que los demás no. ¿Ven? Caso de vulnerabilidad. Es complicadísimo el derecho electoral. Las instancias, que si era apelación, que no, que como ciudadano, y no, pues era ante un órgano federal. Debe de haber alguien que nos auxilie, un defensor de oficio que no nos cobre, que lo ponga el Estado. La verdad es que si no, estamos a expensas de la buena suerte, a veces de un consejo de un amigo, en fin. Ojalá y se resuelva tu asunto, pero sí, yo creo que sí debería de haber una defensoría de los derechos. En relación a esta razón muy mexicana, ¿verdad? Porque todos, nuestra madrecita, la Virgen, en fin, sí es un problema de idiosincrasia y de educación. Me voy a meter en problemas, pero según estudios que yo he leído, son las madres mexicanas las que educan y privilegian al hijo sobre la hija. No el hijo, y tú sírvele a tu hermanito, y el hermanito que no haga la cama, y en fin, y vamos a ayudarlo para que vaya a la escuela, y ustedes... O sea, también es parte de una manera de ser muy, muy de las madres mexicanas, ¿no? Y se logra ahí un vínculo de pues complicaciones muy, muy, muy difícil de establecer, pero que sí se nota en la forma en que estereotipamos, decía el delegado, la posición de las mujeres. Hay que cambiar. Yo también estoy de acuerdo con el primero de los consejeros que habló en la mesa pasada. De educación es un problema que desde el 6º año de primaria tenemos que cambiar totalmente nuestra forma de ver y valorar el trabajo de las mujeres. Y bueno, si no lo podemos hacer en la casa, sí, en la escuela sí lo podemos hacer. Y esa es una tarea de la Secretaría de Educación Pública y el IFE. Yo estoy con el INE, perdón, ya ves, yo estoy convencido de que el Instituto Nacional Electoral, muchos dicen que no debería de dar educación cívica, que eso es para otras cuestiones, pero la tiene encargada legalmente. Que se ponga de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública. La verdad es que la democracia como forma de vida es muy complicada, no es votar, es tolerar, es respetar, es cumplir. ¿Y eso dónde lo enseñan? La verdad es que debería de haber un programa de formación de ciudadanos desde la primaria. Por ahí oí que se está tratando de que cuando te den tu credencial para votar, se haga un curso para ser ciudadano, que sepas. Llega uno sin el mayor conocimiento. Y bueno, los que vamos a centros de educación superior, pues más o menos, pero ni mucho, pregunten cómo anda la cultura de la legalidad, está tremenda. Pero imagínense de verdad, acá en el rancho, ahí va a sacar su credencial, ¿y qué? No, pues esa después la vendes, vas a ver. Gracias. Pues muchísimas gracias, de verdad apreciamos y agradecemos mucho la participación en esta mesa y sin duda nos dejan grandes reflexiones y no me resta más que a nombre del OPLE Veracruz entregarles un reconocimiento. En primer lugar a la maestra Dania Paola. Muchas gracias. Y al doctor
Oye, niña, felicidades, ¿eh? ¿Les podría robar una foto? Sí, ya le escribí. Una foto de la...